Ok, vamos a ver el siguiente tema que se llama derivada de una combinación lineal de la función potencia en un punto. Ok, primero, ¿qué es una función? ¿Qué es una función potencia? Ok, una función potencia puede ser 5. 5 es constante, por ejemplo. Puede ser menos 2x, también esa es una función potencia. Puede ser 2x al cuadrado, una función cuadrática. Como puede ser menos 4x al cubo, ¿sí? Estos 4 ejemplos son ejemplos de función potencia. Entonces, de manera general, una función potencia es una expresión de la forma c por x a la n, donde c es el coeficiente y n es el exponente. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso 1, ¿sí? En el caso 5, por ejemplo, la función potencia 5, c aquí vale 5, ¿sí? Y n vale 0. ¿Ok? ¿Y por qué queda 5? ¿Por qué no queda...? Bueno, vamos a ver eso. Fíjense. Sería 5 por x a la 0. Y resulta que esta parte, x a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces en realidad aquí yo tendría 5 por 1. Y 5 por 1 pues es 5. Entonces, por esta razón 5 es función potencia. ¿Ok? Veamos el otro caso, f de x igual a menos 2x. En este caso c vale menos 2 y el exponente n vale 1. Si no aparece aquí es obvio que es 1 aquí. ¿Ok? Entonces aquí c vale 2 y aquí n vale 2. Aquí c vale menos 4 y aquí n vale 3. ¿Ok? Entonces una función es potencia si viene expresada de esta manera. Ahora, derivada. Cuando hablamos de derivada, por ejemplo, vamos a hablar de la siguiente notación. Si yo tengo una función f de x, su derivada va a tener la siguiente notación, que es f' de x. Así se lee, se le pone como una comita arriba. Y las derivadas, por ejemplo, para la función potencia es una fórmula. Veamos el caso general. Si yo tengo la función potencia c por x a la n, pues su derivada f' va a ser igual a c por n, o n por c, se multiplican. Y a n se le quita 1, ¿sí? Veamos un ejemplo sencillo. Yo tengo la función, por ejemplo, esta de aquí, 2x cuadrada. 2x cuadrada, pues su derivada h' de x viene siendo 2 por 2, 4x, ¿sí? 2 por 2 es 4 y luego a 2 pues le quitamos 1 y esto es 1 y entonces no se le pone pero ya se entiende que va ahí. Y si tomamos por ejemplo el otro caso, el que está aquí, menos 4x cúbica, tengo menos 4x cúbica, su derivada p' de x es igual a menos 4 por 3, menos 12, x, a 3 le quitamos 1, 3 menos 1, pues esto es 2. Y esta es la derivada, menos 12x cuadrado. Entonces, así se va entendiendo. ¿Qué pasa con menos 2x? Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a menos 2x, pues esto está fácil. f' de x, de hecho ya se hace algo sencillo, solamente quedaría menos 2. Esa es su derivada, menos 2. ¿Sí? Un ejemplo parecido a ese, miren, si yo pongo la función 5x, h' de x va a ser 5, o sea que se le quita la x nada más. No hay que confundir este caso, fíjense, con el de acá, con el que empezamos, con 5. Porque si yo pongo que h de x
vale 5, pues h' de x no va a ser 5, va a ser 0. De hecho, esa es la fórmula más fácil cuando empezamos con la función constante. 5, a la vez de que es función constante, es también función potencia. Hay una fórmula para la función constante. Si yo tengo, en términos generales, c, donde c precisamente lo había mencionado como el coeficiente, si yo nada más tengo el puro coeficiente, h' de x es 0. Y ya así de fácil. Por ejemplo, h de x igual a 7, pues h' de x es igual a 0. Rápido. ¿Ok? Y volvamos a algo que les había escrito aquí. Este ejemplo de acá, menos 2x y 5x. Si yo ahora pongo 7x, h' de x, pues va a ser 7. Si tiene x, su derivada es el puro 7. Si no tiene x, su derivada es el 0. Así de fácil, ¿ok? Y ya como en estos casos, como los que habíamos visto, el de 2x cuadrada y el de menos 4x cúbica, donde ya se nota un exponente mayor que 1, donde ya sea 2, 3, 4, 5, lo único que hay que hacer es multiplicar el exponente con el coeficiente y el resultado lo ponemos como nuevo coeficiente y ya le tenemos que quitar 1 al exponente, ¿sí? Bueno. Eso es la derivada de la función potencia. Ahora, ¿qué es una combinación lineal? Si yo tengo, fíjense, h de x igual a 2x al cubo menos 6x al cuadrado más 4x menos 8, cada una de ellas es una función potencia, ¿sí? Y se llama a esto combinación lineal. Una combinación lineal en términos generales de una función potencia es una expresión de la forma c1 por x a la n menos 1 más c2 por x a la n menos 2 más c3 por x a la n menos 3 más y así, ¿no? Ok. Al final, a lo último va a quedar un ¿cómo se llama? Una función constante. En algunos casos, en otros no. Va a depender del ejemplo con el que estemos trabajando. Pero bueno, seguimos. Ahora, si yo quiero derivar h', esta función que está aquí arriba, lo que yo tengo que hacer es multiplicar lo mismo. Derivo la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. 2 por 3, 6. X cuadrada. Luego menos 6 por 2 es menos 12x. 4x su derivada es 4 y de menos 8 su derivada es 0. Entonces aquí en realidad h' de x viene siendo 6x cuadrada menos 12x más 4. ¿Ok? Así de fácil. Veamos otro ejemplo. G de x. Si yo tengo menos 5x a la cuarta más 3x al cubo menos 8x cuadrada menos 6x menos 6, así por ejemplo, pues g' de x va a ser menos 5 por 4 menos 20x al cubo más 3 por 3 más 9x, 3 menos 1, 2. Menos 8 por 2, menos 16x. Menos 6x, la derivada de menos 6x es menos 6. Acuérdense, le vamos a quitar la x. Y menos 6, al ser constante, es 0. Entonces aquí g' de x es igual a menos 20 x al cubo más 9x cuadrada menos 16x menos 6. Y ese es el resultado que buscábamos. ¿Ok? Bueno, el tema se llama derivada de una combinación lineal de la función potencia en un punto. Falta. Ok, vamos a hacer lo siguiente. ¿A qué se refiere con un punto? Se trata de lo siguiente. Vamos a calcular, por ejemplo, si yo les doy una función de la forma f de x igual a 2x al cubo
menos 6x cuadrada más 4x, yo les voy a pedir que me calculen f' de menos 1. ¿Qué se hace? Ok. Primer paso. F' de x. Derivamos la función. 2 por 3, 6. X al cuadrado. Menos 6 por 2, menos 12. X. De 4x queda 4 nada más. ¿Ok? Me pide f' de menos 1. Bueno, pues f' de menos 1 va a ser igual a 6 por menos 1 al cuadrado menos 12 por menos 1 más 4. Sustituimos el menos 1 en la x. ¿Sí? 6 por menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Menos 12 por menos 1 es más 12. Y le agregamos el 4 que está aquí. Bueno, 6 por 1 es 6. 12 más 4 pues es 16, ¿no? Y ya 16 más 6 pues es 22, ¿no? Ahí está, 22. Y bueno, prácticamente ese es el resultado al que teníamos que llegar. Y vayamos con otro ejemplo. A ver, les voy a dar el siguiente. H de x igual a menos 2x a la cuarta más 5x al cubo menos 8x cuadrada más 12x menos 3. Ok, vamos a calcular h' de 2. Primer paso, h' de x, ¿sí? Menos 2 por 4 es menos 8x al cubo. 5 por 3, 15x cuadrada. Menos 8 por 2, menos 16x. Derivada de 12x es más 12. Y derivada de menos 3 es 0. Ya no lo agregamos, no tiene sentido, ¿sí? Ahora, h' de 2 pues es menos 8 por 2 al cubo más 15 por 2 al cuadrado menos 16 por 2 más 12. Ok, menos 8 por 2 al cubo es 8. 2 al cuadrado pues es 4. Menos 16 por 2 es menos 32. Acá es más 12. Bueno, menos 8 por 8 es menos 64. 15 por 4 es 60. Ahora fíjense, menos 32 más 12, pues aquí es menos 20. ¿Sí? Luego menos 64 más 60 es menos 4. Menos 4 menos 20, el resultado es menos 24. Y voy a hacer lo siguiente, voy a anotarlo bien. Fíjense, lo que yo quiero es saber cuánto vale h' de 2. Pues el resultado de h' de 2 es menos 24. Y ese es el resultado que quiero. Y aquí arriba no lo anoté, por cierto. Aquí f' de menos 1 es igual a 22. Y de eso se va a tratar este tema.